Facebook Live del año. Mi nombre es Rafael Solá, vengo en representación de la Cumbre Social, una organización dirigida y enfocada en la búsqueda de consenso y convergencia entre los distintos sectores representativos del país. Hoy les ofrecemos un excelente programa, como siempre. Estamos acompañados del senador independiente José Vargas Vidot, con quien estaremos dialogando sobre los principales temas del país, su agenda legislativa y todas las perspectivas de cara a lo que va a ser la presentación del plan fiscal del gobierno el próximo 28 de febrero del 2017. Senador, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos a esta oficina, le dicen la cueva del pueblo. Así que bienvenido. Gracias por abrir las puertas a la Cumbre Social. Comenzamos rápidamente con las preguntas. Ayer hubo una manifestación multitudinaria del sector universitario, estudiantes, profesores, empleados, en reclamo de la defensa de la educación pública y en rechazo al propuesto plan de recortar 300 millones de su presupuesto. Le pregunto cuál es su postura sobre el asunto y qué alternativa pudiéramos ir trabajando de cara a estos cambios. Pues sabes que participé de la manifestación y caminé con los estudiantes. Yo soy profesor, he sido profesor por muchos años de la Universidad de Puerto Rico, así que estoy absolutamente solidario con la posición de los estudiantes y de la comunidad universitaria. Tanto es así que el turno inicial en la última sesión legislativa lo dediqué precisamente a presentar mi protesta de por qué se asumía que las manifestaciones de estudiantes podían ser negativas a la democracia o negativas o peligrosas, y le exhorté a los senadores y senadoras que consideraran siempre que quienes iban a estar frente del Capitolio, frente a la fortaleza, eran nuestros hijos y nuestras hijas y nuestros nietos, nuestros sobrinos y nuestras sobrinas, que tienen la valentía de salir del silencio que usualmente ha ocupado el corazón político del país, y que nos ha convertido de alguna manera en cómplices de esa junta, en cómplices de la corrupción, cómplices de la barbarie que se han cometido en nombre de la supuesta democracia. Así que yo creo que los estudiantes fueron valientes, fueron reflexivos, dieron una muestra de civismo, mientras algunas personas retrógradas esperaban que los estudiantes rompieran y se hicieran 20 cosas. La realidad es que la marcha y todas las manifestaciones, sin perder el brillo y la capacidad de denunciar con intensidad y fuerza, pudieron entonces mantenerse de tal forma que hoy todos esos sectores conservadores tienen que repreguntarse en dónde estamos parados frente a esa inmensa cantidad de estudiantes de todos los lados. De hecho, en la manifestación pude compartir no solo con estudiantes del sistema de la UPR, sino también estudiantes de universidades privadas que se unieron solidariamente y masivamente al reclamo de la Universidad de Puerto Rico, recordando que la Universidad de Puerto Rico, en el momento en que se iba a cobrar un IVU a la matrícula de las universidades privadas, la Universidad de Puerto Rico salió masivamente a rechazar ese intento de sabotear la educación privada. Vamos a hablar sobre el asunto de las manifestaciones y de una enmienda al reglamento del Senado, en donde hoy sale un titular en la prensa diciendo que se están desempolvando reglas pasadas que van o apuntan específicamente a reprimir las manifestaciones dentro y fuera del Capitolio. También se señala que usted votó a favor de ese reglamento. ¿Cuál es su postura, y ahora que estamos frente a estas cámaras, qué asuntos aclarados? Qué bueno, sí, porque, bueno, primero yo pienso que hubo un mal manejo de la noticia. Yo creo que, con mucho respeto a la periodista, que respeto muchísimo, me parece que dio la impresión de que ese reglamento se aprobó anoche o antes de anoche, como un presagio de que algo negativo iba a pasar con los estudiantes. Ese reglamento se aprobó hace más de 40 días, prácticamente en las sesiones inaugurales del Senado.
como todo cuerpo colegiado, se elige un reglamento. Así que el reglamento no, a diferencia de cómo lo plantea el periódico, no es una medida para macanear a la gente fuera, sino más bien es un reglamento interno de las funciones del Senado, internamente. En cuanto a la enmienda, quiero destacar, que no lo destaca el parte de prensa, que fui el senador que rechazó esa enmienda. Todo lo contrario, yo rechacé la enmienda como venía provista en el proyecto original, que hablaba de hacer arrestos solamente por cuestionando la conducta indecorosa. Es decir, yo cuestioné ese planteamiento y se llegó a un consenso de que lo único que donde iba a implicar arresto, como en cualquier otro lugar, era todo lo que se tipifica como delito en cualquier sitio de Puerto Rico. Es decir, que si usted entra a mi casa, yo entro a su casa y alguien rompe algo en su casa, usted tiene el derecho de establecer una querella, porque nadie debe entrar a su casa a romper algo, ¿verdad? Así que en realidad lo que se hizo fue aprobar hace 40 y pico de días un reglamento interno del Senado y no una medida para macanear gente. Y gracias a la intervención de este servidor se cambió el lenguaje, que era uno absolutamente represivo ante cualquier cosa ambigua que pareciera desorden, y entonces se plantea elementos que son hoy en día tipificados como delitos dentro, fuera del Capitolio, en los muelles, en la bahía urbana, en cualquier otro lugar, de manera que no yo me aseguré de que no se efectuaran arrestos por puras percepciones subjetivas de cualquier personal del Senado. Siguiendo en esa línea, ya juramentado en el cargo, estrenado en el cargo, pues usted ha tenido que asumir postura a favor o en contra de los planes de la administración de turno. Claro. Eso pues le ha valido el señalamiento en algunos casos de que está haciendo causa común con el partido de minoría, en otros casos ha habido el planteamiento de que está haciendo causa común con las minorías parlamentarias. Con la minoría, ya dije la mayoría. Okay. ¿Cómo usted trabaja ese asunto desde la óptica de un senador independiente? Bueno, lo que pasa es que aquí todavía prevalece la cultura política de los extremos, o la cultura de la polarización de fuerza, ¿verdad? Todavía aquí esas ideas de José Mujica, de Correa y de todas estas personas que han hecho alianzas y coaliciones inmensas y frentes amplios, donde la diversidad es evidente desde principio a fin, todavía esa idea, esa cultura no está definida en nuestro país, y obviamente mi candidatura provoca una necesidad reflexiva de poder transformarnos en ese sentido. Yo no me afilio ni con mayorías ni con minorías, yo me afilio con mi conciencia. La forma en que se trabaja una medida en el Senado es porque es generada ya por proyectos de administración, por proyectos que vienen generados por los propios senadores, incluyéndome a mí, o por proyectos que vienen generados por lo que se llaman por el pueblo, que se llaman proyectos de petición, por petición. Lo que yo hago siempre dentro de esa nueva cultura del balance es que en vez de yo pensar en mayorías o minorías, o extremos o izquierdas o derechas, yo establezco lo que se llama la cultura del balance, que no es ni neutral ni de centro, sino de balance. Que yo puedo, el pensamiento reflexivo mío, que yo puedo lograr frente a una medida que por 21 votos va a ser aprobada como quiera, porque yo no tengo, mi solo voto no va a ser para nada significativo en términos de mover una legislación u otra, ni siquiera la minoría del Partido Popular, o uniéndome yo con Juan Dalmau, que nos hemos unido en innumerables ocasiones. Pues entonces yo lo que he pensado, ¿por qué polarizarme? ¿Por qué no entonces utilizar mi intelecto, mi intervención, para que una medida que va a ser aprobada, definitivamente va a ser aprobada, tenga menos dientes, tenga menos daño? ¿Por qué no provocar una zona de mitigación? ¿Por qué no provocar o neutralizar fuerzas que son adversas en esa medida, para que una vez que sea aprobada tenga menos muela, tenga menos daño posible?
Eso es un modelo de reducción de daño que nosotros hemos usado en iniciativa comunitaria durante siglos. O sea que si hay un elemento que es absolutamente dañino en su carácter intrínseco, ¿por qué no buscar una reducción del daño de tal manera que en la inminente implantación tenga menos probabilidades de dañar menos al gobierno, como lo dijo hace mucho tiempo Platón en la República, ¿verdad? Que él exhorta a que dañemos, al final del día, dañemos menos al pueblo, ¿verdad? Esa es mi posición. Es decir, resumiéndola, para los que quizás no la entendieron muy bien, ¿verdad? Es que yo no me afilio ni con minoría ni mayoría. Yo sencillamente analizo cuáles de las posiciones de ambos lugares son beneficiosas para la población que yo represento. En donde una alianza mía con una medida que es banal puede traerme la oportunidad de atraer la atención de ambos extremos para que se logren aprobar lo que yo traigo en mi agenda legislativa. Hablemos siguiendo esa línea de la comisión que usted preside, que es una forma ya entonces de contextualizar ese paradigma suyo de gobernanza en el Senado. Esa comisión que usted preside de Asuntos Comunitarios ya ha trabajado la medida que rediseña el andamiaje legal de la Oficina de Comunidades Especiales. Hoy hay varias organizaciones escuchándolo. ¿Cuál es el alcance específico que se pretende con esa medida en este contexto? Bueno, esa medida originalmente, primero estaba pensada con buena intención, y eso nosotros lo investigamos aquí en esta oficina. Logramos entonces conectar a toda la gente que pensó y que desarrolló alguna idea dentro de esa medida original. Sin embargo, a partir de ahí lo que hicimos fue empezar a llamar a los líderes comunitarios a nuestra oficina y empezar a confrontar las ideas de esa medida original con los posibles efectos negativos que iban a tener, que iban a producirse a partir de una medida como estaba diseñada originalmente. Quiero que entiendas primero, ¿verdad?, que primero detectamos que la medida tenía una buena intención. Es decir, no, hay muchas cosas malísimas que pasan en nuestro país que se originaron en buenas intenciones. No quiere decir que la buena intención de por sí haya mal que las posibilidades positivas de una ley cuando se convierte en ley, de un proyecto cuando se convierte en ley. Habiendo ya allanado ese camino de que no había una intención de aplastar a la comunidad, de que lo que había era desconocimiento y que lo que había era falta de confrontación con los protagonistas de la comunidad, que son los líderes y la propia comunidad. Entonces hicimos lo segundo, ¿verdad? Hicimos diagnóstico comunitario y llamamos a muchísimos compañeros y compañeras con un lapso de tiempo muy corto, que eso lo criticamos desde el mismo principio, ¿verdad? Teníamos una presión grandísima de tiempo, pero ahí estuvo en esta mesa Carmen Villanueva, Nilvana González, estuvo Jorge Oyola, muchos líderes. Se hizo vista pública para que las propias personas que iban a tener algún tipo de inherencia operacional legal dentro de esa nueva ley explicaran delante de todo el mundo la magnitud de su impacto, en la medida en que los deponentes, OGP, el Departamento de la Familia, el Departamento de la Vivienda, la propia nueva oficina deponían. Entonces yo me mantenía en contacto a través de las redes con muchísimos líderes que me iban dictando cuáles preguntas yo debía de plantearles a esas personas. Claro, podemos resumir que el producto final de esa ley que usted avaló, lo avaló basado en esa correspondencia, en esa interacción con distintos sectores. Bueno, y lo avalamos porque nosotros reconstruimos esa ley, ese proyecto. Realmente ese proyecto lo reconstruimos en esta oficina y lo reconstruimos no de espaldas al gobierno, sino lo reconstruimos con una colaboración grandísima de Jesús Vélez y de Ramón Rosario y de todas las personas de Fortaleza. Tuvimos que hacerlo para que otros senadores conservadores pudieran entender lo que estábamos logrando, ¿verdad? Es que en realidad lo que surgió después, que es lo que se aprobó,
Es una pieza exquisita porque primero yo soy un fanático, si puede decirse, del concepto de comunidades originales, comunidades especiales originales. Yo de verdad distingo profundamente a la gobernadora Sila María Calderón, a Linda Colón, que fue la arquitecta de ese proyecto, porque en su proyecto original que yo participé, se desarrolló un liderato tremendo en las organizaciones comunitarias, en las comunidades, se desarrolló herramientas, instrumentalidades de expresión pública que hasta el día de hoy han caracterizado la acción comunitaria como una protagónica. Yo no quería que eso se derrumbara y sobre todo se ganaron derechos importantes, ¿no? Por ejemplo, en la Ley 1, en su artículo 4, preservaba el derecho de la comunidad a decirle no a una expropiación caprichosa de cualquier alcalde, como lo hemos tenido. Es decir, que las comunidades estaban muy angustiadas porque eso se podía perder y ciertamente se iba a perder. Lo que pasa es que gracias a las comunidades, gracias a la interacción de todos esos líderes, logramos que todas sus inquietudes se pudieran vaciar dentro del proyecto final. Y por ejemplo, la Junta Asesora, se crea una Junta Asesora en donde se incluyen 4 integrantes de las comunidades especiales y se incluyen por primera vez 3 integrantes del tercer sector. Los integrantes de la comunidad son elegidos de una lista de posibles candidatos que solamente la produce la comunidad, no la produce ninguna rama de gobierno. El gobernador no puede elegir a nadie fuera de esa lista. En la Junta de Comunidad, la junta del Fideicomiso, que los mismos líderes comunitarios tenían el temor de perderla, ¿verdad? Se preserva esa junta y la representación de la comunidad, en vez de ser una elegida caprichosamente por el gobernador, que era la ley antigua, ahora se elige también de una lista que es determinada por la propia comunidad y elegida por la propia comunidad. El integrante de la comunidad tiene una duración en la Junta de 4 años y renovable. En el proyecto viejo era a perpetuidad y la gente tenía que cargar con alguien si servía o no servía para siempre. En el proyecto original, los miembros de la comunidad podían ser eliminados a capricho del gobernador. Ahora pueden ser eliminados por justa causa, un término legal. Se introduce el concepto de sociedad civil organizada en esa pieza. Se abre el espacio para que, adicional a las 752 comunidades especiales, se abra a los residenciales públicos, se abra hacia las urbanizaciones y se abra, algo bien especial, a las comunidades que no son conformadas geográficamente, como la comunidad LGBT, como la comunidad de personas con cáncer, como la comunidad de personas... ¿Cuándo podemos, o usted vaticina que podemos empezar a ver los beneficios de esa nueva ley? Pues ya, porque ahora mismo si ven un parte de periódico, ven que el director Jesús Pérez apunta a fortalecer económicamente lo que era un fideicomiso que se lo habían fututeado los gobiernos, tanto PNP o populares. O sea, el fideicomiso que se supone que tuviera miles de millones de dólares no tenía prácticamente un centavo, y ahora con la introducción de 2 elementos federales que lo faculta esa nueva ley, entonces ya empieza con 27 millones de dólares y son 27 millones de dólares que se van a ver implicados en la construcción de viviendas o reconstrucción de viviendas en los barrios donde hay necesidad para ello. Yo creo que ya veremos entonces una nueva versión de comunidades especiales y eso es un ejemplo de cómo un senador independiente puede lograr que las dos partes que están en absoluto divorcio político, ¿verdad? A pesar de que me caen encima, ¿verdad? Porque las personas desearían que yo fuera un Che Guevara con el fuete o un Ho Chi Minh. La gente no se dieron cuenta que Ho Chi Minh logró lo que logró porque peleó contra los franceses, peleó contra los rusos, peleó contra todo el mundo y estuvo 49 años de lucha, que yo sé la vida muy bien de él, para luego entonces lograr hablar de paz al final. Igual pasó con Gandhi.
esto es un ejemplo de no afiliarme con minorías o mayorías, sino afiliarme con el balance. Y el balance tuvo esa pieza extraordinaria, ¿verdad? Otro balance es la pieza del examen, el análisis del programa de metadona, que sale de esta oficina y que logra que mayorías y minorías pues tengan que encontrarse en un espacio común y entonces beneficiarle al pueblo una remoción, una remodelación completa del programa de metadona, que va implicado en lo que va a salir, en lo que yo voy a radicar dentro de poco, que es el Plan Nacional de Abordaje a las Adicciones, que no existe en Puerto Rico. Pero eso yo necesito, la gente tiene que entender, los que me están mirando, que yo necesito hacer alianzas, yo necesito darle el ala para comer de la pechuga, yo necesito estar aquí y allá para poder entonces lograr que la agenda del pueblo, la que verdaderamente es del pueblo, la que yo aprendí cuando caminé por todo Puerto Rico, la que ha quedado rezagada e invisible siempre por la discusión de la macropolítica, esa discusión se lleve al Pleno del Senado. Y si ven en el registro visual de todas las sesiones del Senado, este servidor en todas ellas ha hablado y ha utilizado los turnos iniciales para exponer temas como Playuela, el depósito de las cenizas, la Universidad de Puerto Rico, y todos los temas que quizás a otras personas no les interesan, pero que se vuelven, ¿no?, importantes para... Doctor, quisiéramos hablar de la Junta de Control Fiscal y un poco del estatus de Puerto Rico. Yo pensaba que no íbamos a hablar malo aquí. Bueno, siempre hay una desviación. Okay. Ciertamente se ha aprobado una consulta de estatus para verano. ¿Cuál es su vaticinio sobre eso y si cree que realmente es un mecanismo efectivo para resolver nuestro problema centenario? Lo chévere de no pertenecer a los polos, ¿verdad? Y a veces los partidos de extremo. Yo soy independentista, abiertamente lo digo, lo he dicho donde quiera. Lo que pasa es que hay muchas personas dentro de los partidos independentistas que no me toleran porque yo soy un libre pensador, porque a mí me da la gana de pensar lo que me dé la gana y porque no me da la gana de estar afiliado a personas que no quieren ganar, que siempre están rezagados glorificando ser una minoría, ¿verdad? Y yo pienso que el pueblo somos la mayoría. Yo soy anarquista de definición, así que por lo tanto yo creo que tenemos que ir buscando la manera de lograr esa presencia, ¿verdad?, visible. Así que el proyecto de estatus yo voté en contra. Yo, no estoy de acuerdo, ¿verdad? Inicialmente di un voto a favor en el Senado, precisamente porque pensé y pienso que todo gesto descolonizador es importante. Claro que algunas personas querrán que lleven las palabras de Betance, otros pensarán que deben de llevar las palabras de Barbosa, otros querrán seguir dándole vida al muerto, ¿verdad?, que es la colonia. Pero a mí no me da la gana de tener ninguna fidelidad a esos extremos. Yo pienso que Puerto Rico tiene que tener la oportunidad de descolonizarse y todo intento, para mí es importante. Solo que finalmente cuando el proyecto regresa de la Cámara, a mí el lenguaje no me satisfizo. Yo pienso que está muy cargado hacia la derecha, que está muy cargado hacia los partidos anexionistas y por lo tanto entonces no di mi voto, pero ciertamente voy a participar como independentista que soy. Doctor, antes de comenzar a hablar malo, nos ha llegado una pregunta a través del chat de internet, su opinión sobre el proyecto que está viéndose en la Cámara que busca despenalizar en alguna medida el asunto de la marihuana, y nos pregunta sobre su postura sobre ese tema. Pues quiero decirte que yo he sido uno de los, quizás de los fósiles, de los vanguardistas en el asunto de la legalización de las drogas en Puerto Rico y de la medicalización de la marihuana, gracias a los planteamientos de iniciativas comunitarias que hoy tenemos marihuana medicalizada. Gracias a las posturas nuestras en iniciativa y las mías personalmente es que se ha dado esa discusión, ¿verdad? A mí no me gusta echarme ese bote, ¿verdad?, porque parezco otro senador de esto, pero en realidad tengo que decirlo porque ha sido así.
En cuanto a ese proyecto, yo trabajé, tengo que reconocer la deferencia que ha tenido la representante Charbonnier de invitarnos a nosotros los de esta oficina a la Cámara para discutir con sinceridad, sin hipocresía, el proyecto. Y yo acepté esa convocatoria porque me pareció que como dirían los gringos, of all people, ¿verdad? De todas las personas las que menos me esperaba que planteara un proyecto de esa naturaleza era la representante Charbonnier, que todo el mundo conoce lo conservadora y religiosa que es. Sin embargo, ha sido muy responsable y yo, de verdad, creo que es importante considerar eso, ¿verdad? Así que yo creo que se queda cortísimo. Pienso que la cantidad de 2 gramos de marihuana es una ridiculez total. O sea, 2 gramos, para los que no saben nada de droga, pues 2 gramos es una tajita, ¿verdad? Casi insignificante, que yo no creo que deba de suscitar ni siquiera una infracción. No guarda ninguna relación con lo que se ha hecho en todos los estados. La gran mayoría, más de 20 estados en la nación americana, han empezado a penalizar desde la onza, desde los 28 gramos en adelante, y no debajo de esa cantidad. Lo segundo es que la pieza no es despenalizadora para nada, porque una vez que se aplica cualquier castigo, sea infracción, sea multa, sea lo que sea, una penalidad. Ya es una penalidad y entonces, por tanto, el propósito de despenalizar no lo logra. Si el propósito obviamente es evitar que muchas personas vayan a la cárcel, es loable. Es loable, es un paso que no se había dado antes. Pienso que la representante ha sido increíblemente valiente. Si logra ella modificar el asunto del gramaje y lo lleva a lo que yo pienso que debe ser el principio, que es de 8 a 10 gramos, a mí me parece que eso está chévere. El proyecto debe de incluir el cultivo personal en las casas para la gente que utiliza el cannabis medicinal, para que no sean secuestrados por esas clínicas que provocó el reglamento casi hecho a la medida de millonarios. De manera que hay otra cosa que yo no coincido con el proyecto, y es el hecho de que se castigue a la gente con servicio comunitario. Yo he servido a la comunidad por más de 30 años. Quiere decir que yo he estado castigado 30 años. O sea, castigar a las personas con trabajo comunitario es trivializar el trabajo comunitario, es llevarlo a un plano de castigo. Y lo tercero es que implica, por ejemplo, en una tercera ofensa, ellos recogieron muy bien algunos del planteamiento de nosotros, y implica una evaluación psicológica. Eso está chévere, pero quiero decir que debe de ser costeada por el Estado y no por el individuo, porque estaríamos diciendo que si yo asumo que tú tienes una enfermedad, yo te estoy a ti culpando económicamente por esa enfermedad. Y si nosotros tenemos servicios gratuitos a través de la reforma para todas las enfermedades, ¿por qué por esa en particular se debe de pagar? Nos llega otra pregunta brevemente sobre el asunto de Playuela y qué piensa el senador sobre eso. Yo he puesto una pena que la prensa no haya sido tan beneficiosa con este servidor, ¿verdad? En términos de que mi escritorio ha tenido letreros grandes que libremos a Playuela, en Aguadilla, ¿verdad? Para que se vea desde todos los ángulos. Lo he puesto en español, en inglés. En el hemiciclo. En el hemiciclo. Lo he pegado en mi asiento. Después pues ya dejé de hacerlo porque en realidad todo lo que se reseña, ¿verdad?, tiene que ver con bonistas, ¿verdad? Y eso parece que Playuela pasó al olvido. Playuela tenemos que preservarlo. Es un pecado ambiental lo que está pasando allí, hermano. Allí se está amparando la construcción de un edificio de 7 pisos con un complejo de viviendas que va a limitar totalmente el acceso a la milla de Playuela. Esa milla, ese estrecho de la Playuela tiene algo muy particular. Tiene olas de 20 a 30 pies que vienen surfistas del mundo entero, sin ningún tipo de
de actividad económica de parte nuestra, aquello se llena de una actividad económica increíble. Se preservaría la naturaleza. De hecho, los mismos manifestantes de Playuela, la propia comunidad que utiliza el lugar, no está en contra de un desarrollo. Está en contra de que sea un desarrollo, una plasta de cemento. En Aguadilla hay varios hoteles hasta abandonados. Hay edificaciones que pueden remodelarse. Pero se insiste en taparnos la naturaleza y yo estoy absoluta y completamente en contra de eso. Ciertamente el tema del ambiente es algo que ya se viene continuamente señalando y evolucionando. Empezamos por la contaminación en Vieques, luego venimos con las cenizas en Peñuelas, ahora Playuela. Ese tema volveremos a tocarlo. Vamos a pasar ahora a la cuestión de la Junta de Control Fiscal. Pero ¿sabes? Sí. Para un paréntesis, ¿verdad? Sabes que ha sido un tema que yo lo he asumido desde siempre, ¿verdad? Yo fui preso en Vieques, así que en el caso del diario, si ustedes leen el diario de sesiones, se van a dar cuenta que cada corredor, cada conector que se plantea en el Senado, que se va a construir en Arecibo, en donde sea, este servidor se levanta y hace serias advertencias de que se considere el impacto ambiental, y de hecho algunos de mis proyectos son para empezar a reglamentar las antenas de celulares y de microondas en el país, que son una de las causas principales de la gran prevalencia de cáncer en el país. Y la primera medida, que es el proyecto del Senado 123, fue precisamente para evitar el depósito de cenizas en todo Puerto Rico, y fue presentado. Esa es la primera medida que se radica en esta Asamblea Legislativa. Fue presentada por el senador Verdiel y este servidor. Así que en realidad el tema ambiental es ¿Estatus de ese proyecto ahora mismo? ¿Está en el Senado todavía? Está en el Senado, y ha sido el hecho de que se haya logrado ese ambiente que algunas personas critican, de poder lograr que mayoría y este senador puedan caminar hacia adelante en una sola cosa, provocó que el senador Juan Dalmau, que no es ajeno al ambiente y que ha sido un luchador sincero de estos asuntos, radicara su propio proyecto. El senador Larry Selhammer, que también ha sido conocido, ¿verdad?, de que ha sido luchador en contra de el depósito de ceniza y lo que lo produce, radicara también su proyecto. Y el estatus es que estamos trabajando para lograr que esos tres proyectos se consoliden en uno, de manera que ahí está metido mayoría, minoría, un proyecto de consenso. Y dentro de poco las cenizas van a pasar a la historia, precisamente porque se logran alianzas. Junta de Control Fiscal, ¿cuál es la posición del doctor Vargas Vidot sobre el ente federal y cuáles son sus expectativas? Yo la aborrezco abiertamente. Creo que es un atentado a la dignidad de este pueblo. Claro que fue provocado por la sucesión de gobiernos que se ampararon en la cultura del derroche, que jamás olvidemos el asunto de que la Junta está ahí, primero porque somos colonia, y es una evidencia clara de que somos una colonia, punto, y no hay que lo disfrace, ¿verdad? Segundo, que representa también la cultura de la codicia y del derroche que ha permeado en las sucesiones de gobierno, tanto del PNP y populares. Y tercero, que sencillamente para mí representa una intromisión vergonzosa, innecesaria, asqueante, se puede decir, de una política ajena a nuestra realidad, para provocar algo que nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas podemos lograr, un ajuste fiscal importante. Ciertamente ha dado el diagnóstico, pero la realidad es que la Junta está. Y hay una realidad que el próximo martes 28 el gobierno debe de someter
una propuesta de plan fiscal ante la Junta. ¿Cuáles son sus perspectivas y qué información ha obtenido acerca de eso? Yo he hablado con el gobernador se reúne con las minorías. Yo no sé si esa era la costumbre de otros gobernadores, ¿verdad? Pero a mí me consta que se reúne con este servidor mensualmente, ya tengo una reunión con él, se reúne con el senador Juan Dalmau y se reúne con el senador Eduardo Batia, o quien representa al Partido Popular, de manera que es bien importante considerar que en esas reuniones yo he visto al gobernador teniendo yo no he visto al gobernador con una actitud demasiado comprometida con la Junta. He visto al gobernador en sus momentos desafiando elementos impuestos por esa Junta, y yo espero, porque yo soy de los que pienso positivamente, yo no quiero envenenar mi corazón siempre, porque nuestro país se inmoviliza en el envenenamiento del corazón. Entonces yo creo que es bien importante que esperemos lo mejor, ¿verdad? Obviamente, o sea, yo no soy tampoco cándido, ¿verdad?, para pensar, ¿verdad?, que los gobiernos que están afiliados, ¿verdad?, al mercado y a todas estas cosas van a convertirse de la noche a la mañana en la monja de caridad, ¿verdad? Pero yo he visto al gobernador plantear cosas muy desafiantes, he visto atreverse a manifestar elementos que son bastante valientes, lo he visto despegarse de las nociones tradicionales de lo que es una cultura de negocio basada en los grandes intereses. Así que yo espero, y ¿verdad?, que ese martes él dé un mensaje que sea cónsono con el deseo que yo creo que permea en todos los puertorriqueños y puertorriqueñas de desampararse de esa Junta, retarla y elaborar nuestro propio plan fiscal. Nos llegan dos preguntas más de la audiencia y le agradecemos que nos envíen sus preguntas. El senador las va a estar atendiendo. ¿A favor o en contra de la auditoría de la deuda de Puerto Rico? Yo estoy totalmente a favor. Mi página personal y mi página política ha sido un receptor, ¿verdad?, de convocatorias a que se realice esa junta, esa auditoría. Es importante, no es que yo esté a favor nada más, es que nadie paga por lo que no sabe que gastó. ¿Puedes decirlo de nuevo? Nadie debe de pagar por lo que no sabe cómo gastó. Así que yo pienso que aquí se tienen que ubicar claramente los responsables de esa deuda. Lo ha hecho Detroit, lo hizo New York, lo hizo Grecia, lo ha hecho Argentina, lo hizo todo el mundo. Es que es lógico, nadie debe de pagar por lo que no sabe. Y el resultado en esas juntas, hay 129 juntas en todo Estados Unidos que todavía están vigentes, counties, municipalidades, regiones, y quiero decirles algo bien importante: todas las que han pedido una auditoría, que son la mayoría, han descubierto grandes elementos dentro de esa deuda que pudieron deshacerse de ellos. Es decir, que hay cosas que no nos pertenecen, hay cosas que son contingencias naturales de la mala distribución de fondos. Por ejemplo, ¿cuánto le paga el médico a los médicos el Medicare en comparación a lo que le paga el Medicare a los médicos en Estados Unidos? Pues entonces tú produces un disloque, porque los servicios son los mismos, el gasto es el mismo y sin embargo están incurriendo en deuda. Nos llega otra pregunta sobre los sistemas de retiro y la protección a los sectores más vulnerables. ¿Cómo usted pudiera trabajar ese tema específicamente del problema puntual del sistema de retiro? Pues sabes que creo que mi primero o segundo turno inicial lo dediqué a retiro, precisamente porque catalogué la acción repulsiva e irresponsable de la sucesión de gobierno en tocar los dineros del retiro como si hubieran descubierto una alcancía infantil que la rompen a capricho de quien sea para entonces sustentar los gastos de esa cultura de derroche en detrimento de quienes han construido desde el presente una estabilidad en el futuro que hoy no tienen. Óyeme, la gente ahora se retira con el 40 o el 42% del 100% de lo que trabajaron. Si ganando el 100% de su sueldo mientras están trabajando
todavía somos una sociedad endeudada. ¿Cómo es posible que habiendo tocado de la forma criminal que se ha tocado el retiro, podamos pretender que con el 42% no caigamos en una indigencia nacional? En este momento, donde el 39.7% de la población es una población de adultos mayores, quiere decir que nosotros estamos produciendo indigencia, deambulancia, estamos produciendo enfermedades, depresiones, precisamente porque tocamos ese retiro. ¿Qué yo pienso? Pues yo pienso que se deben de adjudicar los dineros de lo que se llama el sin money, el dinero del pecado, ¿verdad? El dinero de juegos, el dinero de las bebidas, todos esos impuestos que no tocan necesariamente el bolsillo de los básicos en el pueblo, deben de reestructurarse para lograr que se fortalezca el retiro. Yo creo que es bien importante hacer inversiones. Si hicimos una inversión en la Lisa Donoghue de energía eléctrica de más de 48 millones, imagínate lo que hubiera representado una inversión de esa naturaleza a los retiros, a los diferentes bolsillos de retiro. Aquí hay 3 sistemas de salud: Fondo del Seguro del Estado, ACA y la Reforma, y otros pequeños. ¿Por qué nosotros no atendemos, no consolidamos esos 3 elementos y buscamos el ahorro y lo ponemos en el retiro? Se puede crear un nuevo seguro, que es el seguro de la contingencia médica. Es un seguro para las incidencias naturales de una enfermedad. Es una nueva compañía de seguro y hacerlo en forma cooperativa y depositar ese dinero precisamente en fortalecer el retiro. Hay miles de formas, hermano, pero no se puede seguir atentando contra las personas que han ganado su espacio en lo que va a ser nuestro futuro. Ciertamente hay muchas formas de hacer cambios, pero requieren convergencia, requieren voluntad y requieren que se le dé la prioridad que amerita. Ese tal vez es uno de nuestros mayores retos como país. Sabemos que su tiempo está un poco comprometido, pero no quisiéramos irnos sin antes exhortarlo a que mire a la cámara. Este video lo van a ver miles de personas, y aproveche para enviarle un mensaje de cara a estos próximos sucesos que como país vamos a estar experimentando en los próximos días y meses. Claro que sí. Yo quiero desde lo profundo de mi corazón decirles que cambiemos el canal de nuestras emociones en cuanto a la consideración nuestra sobre la construcción o reconstrucción de nuestro país. Este país no necesita polarizaciones, este país no necesita fragmentaciones. Este país parece ya un rompecabezas en la caja, todavía sin haberse armado, precisamente porque hemos destinado la fuerza política nuestra a fortalecer pequeños kioscos, pequeños protagonistas que no han hecho nada en la historia, personas que amparados en los estribillos patrióticos o amparados en los estribillos anexionistas han logrado dividir a este pueblo y no permitirles encontrar los puentes de coincidencia que nos deben de llevar a una verdadera reconstrucción de nuestro país, por amor a esta patria. Usted, para amar esta patria, no tiene que ser independentista, no tiene que ser estadista, no tiene que ser anexionista, no tiene que ser ni siquiera colonialista. Usted tiene que sencillamente amarla. Usted no tiene que afiliarse a nada, usted amarla. Pero en ese amor, yo le pido que usted encuentre los puentes de coincidencia, encuentre la tierra común desde donde podemos encontrar soluciones en nosotros mismos, que entendamos que esta idea antiquísima de delegar la responsabilidad de reconstruir el país y gobernarlo delegarlo a los hombros de una sola persona, es una contradicción de lo que es la democracia. Que todo lo contrario, lo que debemos de hacer es empezar a reconocer que nosotros desde la comunidad, que nosotras desde la comunidad, desde las asociaciones, desde la iglesia, desde la familia, desde los clubes, podemos todos y todas entrar en lo que debe ser el verdadero proyecto de país. Ya nosotros no necesitamos gente que estimule nuestro corazón hacia el odio. Por eso a veces las personas no entienden mi posición estableciendo alianzas entre un lado y el otro.
Por eso no lo entendemos, porque hemos acogido en nuestra vida esa cultura de las polarizaciones tan fuertemente que no nos hemos dado cuenta que hemos perdido el mejor terreno político, que es el terreno del balance, el terreno común desde donde se construye patria. Finalmente, yo quiero decirles, ¿verdad?, que si nosotros queremos liberar esta patria, si la queremos liberar, yo soy independentista y pienso que si yo quiero que este país sea algún día libre de cualquier otra intromisión innecesaria, de cualquier otra potencia o gobierno, y si usted quiere que esta patria sea un Estado también y entienda que esa es la forma de liberarlo, entendamos de izquierda y de derecha que en los extremos no se llega a nada. Entendamos que la primera tierra que debemos de liberar es esta que tenemos aquí, es esta que tenemos acá. El corazón metido en su soberanía, la soberanía del alma, la soberanía del espíritu, es la que nos va a dar visión para entender la soberanía del país. Así que lleguemos a un punto común. Yo no le estoy pidiendo neutralidad, la neutralidad es de los cobardes. Yo no le estoy pidiendo que no se exprese, todo lo contrario, que se exprese. Yo lo que estoy pidiendo es que tenga paciencia, tolerancia, consistencia, solidaridad, actividad, movilización, reflexión continua del entorno, que es lo que garantiza nuestra transformación. Muchas gracias. Ciertamente ha dicho varios planteamientos, coincidimos en la búsqueda de consenso y convergencia que puedan ayudar a este país a hacer causa común. Eso es una de las misiones de Cumbre Social, y con eso queremos agradecerle a todos y todas los que se conectaron, los que nos enviaron sus preguntas y los que se quedaron sin poder formular su pregunta. Nuestro espacio en la Cumbre Social está abierto para más encuentros, así que agradecemos a todos y todas. Compartan este video para que este mensaje llegue no solamente a miles de personas, cientos, sino a todo el pueblo de Puerto Rico, porque es importante la conciencia ciudadana y la educación del pueblo para poder entender su presente y así mejorar su futuro. Y la UPR no se arrodilla. Caminamos y siempre caminaremos. Muchísimas gracias a todos y todas. Será hasta la próxima ocasión.